Buenos días, estimados participantes. Buenos días, maestro Rafael Santana. Nosotros somos integrantes del grupo número 9 de la maestría Historia y Geografía de la Universidad Católica Nordestana. Nuestro tema es el socialismo, concepto político y social. Este grupo está integrado por la licenciada Madeline Fernández Martínez y un servidor, Franklin Eduardo Hernández. Le dejaré con mi colega, la licenciada Madeline Martínez, quien tomará la primera parte de nuestro tema en el día de hoy: el socialismo, concepto político y concepto social. Concepto de socialismo: doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de la clase trabajadora, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral del individuo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución. Origen del socialismo. Hasta el momento se piensa que el primero que empleó la palabra socialismo fue Ferdinando Fieschi en el siglo XVIII. En el 1766 aludió el socialismo como la doctrina de lo que defendía el contrato social, con el fundamento de la organización social. Pero el concepto moderno del socialismo no nació hasta la década de los años 30 en el siglo XIX, en Gran Bretaña y Francia, patria una de la revolución industrial y de la primera crítica a sus consecuencias sociales, y cuna la otra de una intensa transición de intelectuales críticos con la realidad social. El término surgió en el momento histórico preciso, cuando Europa estaba cambiando, fruto tanto de la revolución liberales burguesa como de la industriales. Propulsores del socialismo. Henri de Saint-Simon, considerado padre de la idea socialismo como proyecto social y fundador del llamado socialismo utópico. Fernando Lassalle, fundador del centro izquierda político y de la corriente social denominada sociodemocracia. Carlos Marx, fundador del llamado socialismo científico. Base del socialismo. Las bases del socialismo son las siguientes: transformación de la propiedad privada capitalista, es decir, de los medios de producción capitales, fábrica, tierra, máquina, materia prima, entre otros, en producción colectiva incorporada a la comunidad obrera. Reparto equitativo tanto del trabajo como de su fruto entre los obreros, es decir, entre la clase trabajadora. Planificación de trabajo con criterio eminentemente científico, tecnológico y a su vez humano. Establecimiento de un gobierno dirigido por la clase proletariada. Luego de que mi colega Madeline terminó la parte que le corresponde de nuestro tema, continúo con el socialismo utópico. El socialismo utópico es una corriente iniciada en la teoría sociológica, socialista y comunista enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa, alternativamente a la lucha de clases del socialismo tradicional. Sus principales características son las siguientes: rechazan el conflicto, defienden que todo cambio debe producirse a través de acuerdos,
tiene un sistema de producción cooperativista que favorezca una identidad comunitaria, tiene una visión positiva del trabajo, dando gran importancia a la asociación de trabajadores, tiene una organización y planificación del trabajo en contra de la individualización y el egoísmo del capitalismo. ¿Qué significa esto? El socialismo utópico fue el primer término que se utilizó antes de que llegara el socialismo moderno. Si nosotros nos remontamos bajo estos términos de socialismo utópico, comunismo crítico utópico, primer socialismo o protosocialismo o socialismo premarxista, en alemán se engloban a los pensadores socialistas anteriores al marxismo, cuyo inicio se sitúa en la fundación de la Liga de las Comunidades Comunistas en 1847 y a la publicación al año siguiente de su programa Manifiesto Comunista. O sea, cuando se habla de socialismo utópico, se está refiriendo al socialismo que surgió antes del marxismo. O sea, todas las corrientes del socialismo que surgieron antes de esa época, antes de que aparecieran los autores como Karl Marx, a todo eso se le llama socialismo utópico. Y sus principales representantes o los más destacados son Robert Owen en Inglaterra y Henry Saint-Simon en Francia. Estos son sus principales autores. Cuando nos referimos a socialismo utópico, nos referimos al socialismo que aglomeraba todas las corrientes que estaban de acuerdo bajo un término que se dio antes de que apareciera Karl Marx o antes de que apareciera el concepto de socialismo moderno. Primeros países en implementar el socialismo. A lo largo de la historia hemos observado a través del tiempo cómo se ha hablado a través de los medios de comunicación, a través de lectura, a través de programas, a través de revistas, lo que es el socialismo. Y siempre hemos escuchado que dicen que tal modelo es mejor, el socialismo es el mejor modelo que existe, el capitalismo es el mejor modelo que existe, pero nosotros debemos adentrarnos en la historia y aquí nosotros vamos a presentar cuáles países fueron los primeros en implementar el socialismo. Y aquí están sus principales países que fueron los primeros en implementar esta corriente o doctrina política y social. La primera fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Nosotros, como le conocíamos, la Unión Soviética inició en 1922 y culminó en el 1991. Cabe destacar que esta doctrina, adoptada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se inició luego de la Revolución Rusa de 1917 o la Revolución de Bolchevique. Ahí da inicio la primera república socialista del mundo, que fue totalmente socialista porque los modelos de producción, los modelos de su economía estaban basados en el socialismo. Por el segundo lugar tenemos la República Popular China, luego del triunfo de Mao, luego del triunfo de los comunistas en China. Desde ese entonces el país ha adoptado un modelo socialista o comunista. Corea del Norte, luego también del triunfo de los comunistas, de los socialistas, adoptó un modelo socialista totalmente que existe hasta el día de hoy y lo inició en el 1948. Vietnam, luego también de que se diera una larga guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, triunfaron los del norte y se implementó el modelo socialista en el año 1975, al igual que ocurre con el país de Laos, un país que se encuentra en el hemisferio oriental de nuestro planeta, adoptó el socialismo en el año 1975. Birmania
lo hizo en el 1962, Mongolia lo hizo en el 1946 y Cuba adoptó este modelo en el año 1959, luego del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Cabe destacar que estos fueron los primeros países en adoptar puntualmente un modelo socialista, un modelo que es muy diferente al modelo capitalista, pues este modelo incurre en que el Estado debe controlar todos los medios de producción que existen. No hay empresa privada, el Estado lo es todo. No existen clases sociales, pues para ellos todos somos iguales. Diferencias entre socialismo y el capitalismo. Dice aquí el capitalismo. Una de las diferencias que existe entre el capitalismo y el socialismo, en el capitalismo la propiedad privada de los medios de producción, o sea, existe el derecho a una propiedad privada sin que el Estado tenga que intervenir. En el socialismo la propiedad social de los medios de producción, o sea, no existe tal propiedad privada, el Estado absolutamente controla todo. División social no equitativa de trabajo. Esto existe en el capitalismo. O sea, lo que existe es lo siguiente: usted trabaja y a medida que usted trabaja, usted puede tener ingresos de tal número, cantidad de dinero, esto, lo otro. El Estado no tiene que ver con eso. Ahí no es equitativa. Usted va a ganar dependiendo de lo que usted trabaja o los ingresos que tenga. En el socialismo no. En el socialismo la eliminación de discriminación entre trabajo físico y trabajo intelectual. En el socialismo ocurre todo lo contrario. Para ellos todo el mundo debe de ganar igual. No igual en el capitalismo, que usted gana en base a lo que usted trabaja. Dice aquí, el socialismo, el libre mercado distorsiona el valor. Y en el socialismo no hay libre mercado. ¿Qué significa esto de libre mercado? Mientras que en el capitalismo una empresa puede competir con otra con un precio de un producto. Vamos a poner, por ejemplo, existe el arroz. Un saco de arroz puede costarle 3,000 pesos, pero hay otra empresa que lo está dando 2,900. Esto existe en el capitalismo. Y hay libre competencia, libre mercado ahí. Otra puede dar a 2,800 dependiendo de lo que se quiera ganar. Sin embargo, en el socialismo no existe esto. En el socialismo, el Estado es el que pone los precios de todo, controla absolutamente todo. Si algo cuesta 10 pesos, debe costarlo aquí y debe costarlo en todos los lugares, en todo el territorio de ese país que está controlado por un sistema totalmente socialista. Seguimos. En el capitalismo, el Estado no interviene en la planificación de la economía. En el socialismo, la economía es planificada por el Estado. Todos los aspectos económicos en el capitalismo no intervienen. No, es libre mercado. Mientras que en el socialismo ocurre todo lo contrario. Todo tiene que ser planificado por el Estado. En capitalismo se produce para el lucro y no para satisfacer necesidades sociales. O sea, usted es un empresario, usted produce para usted satisfacerse personalmente. Mientras que en el socialismo usted no puede hacer eso, no se lo permite ese sistema político, ese sistema social, sino que los beneficios es para el colectivo, es para la sociedad completa. Y cabe destacar que uno podría decir, bueno, pero en el socialismo es mucho mejor. Claro, ahí decide usted qué sistema es mucho mejor, porque todo tiene ventajas y todo tiene desventajas. Aquí tenemos un caso, un ejemplo que suena mucho en nuestros días y que no debemos dejar de escapar. Aquí está. Miren esa pregunta. Venezuela, un ejemplo vivo del socialismo. Es una pregunta, es una incógnita. Cabe destacar
cabe destacar, Hugo Rafael Chávez Frías. Este hombre tomó el poder en Venezuela en el año 1999. Este hombre venía con una idea totalmente revolucionaria socialista. Este hombre prometía cambios profundos en una Venezuela que estaba sumida en la corrupción, estaba sumida en la inflación, estaba sumida en la pobreza. Este hombre se levanta y empieza a pregonar, empieza a dar un discurso totalmente socialista que va a cambiar absolutamente todo en Venezuela. Luego de tomado el poder, en el año 2003 sufre un golpe de Estado. Luego es restaurado como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Totalmente inició un plan radical socialista en un país que era capitalista, su estructura era capitalista. Al llegar de esta forma tuvo problemas, pues un país con una estructura capitalista que usted lo quiera cambiar a una estructura socialista, hay muchos conflictos de intereses y a muchas personas no les va a gustar. Este hombre empezó a expropiar las propiedades privadas. Inició un amplio programa de socialismo en el país de Venezuela, a tal punto de que ya las propiedades privadas estaban desapareciendo. Empezó a haber choque entre el gobierno y los empresarios, pues en el socialismo el Estado controla todo. Desde ese entonces los venezolanos estaban contentos, 2/3 de la población lo apoyaban, se reeligió 3 veces y las 3 veces ganó por encima del 50% de los votos y todo iba muy bien hasta que las estructuras del Estado fueron cayendo en manos de personas que se decían que eran socialistas, de personas corruptas, de personas que se estaban escondiendo detrás de una ideología política, detrás de una doctrina. Y empezaron los actos de corrupción. Empezó el Estado a controlarlo todo, absolutamente todo. Y desde un punto de vista esto es muy bueno, pero desde el punto de vista de la democracia es muy malo. Al fin y al cabo que todos conocemos la historia de Venezuela. Hoy en día, a consecuencia de implementar un socialismo mal elaborado, más de 5 millones de venezolanos han tenido que huir del país por un modelo que está agotado, un modelo que ha expirado, un sistema de gobierno que no funciona. Y usted se preguntaría, ¿Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, o sumergido en su más grande pobreza, en su más grande miseria? ¿Qué ha fallado? ¿Podríamos decir Venezuela un ejemplo vivo del socialismo? ¿O podríamos decir que se han disfrazado de socialistas cuando en verdad lo que han sido es capitalistas disfrazados? Esa incógnita vamos a dejársela para que usted la analice. Venezuela, que retumbe en lo más profundo de nuestros corazones, que retumbe en lo más profundo de nuestras mentes y que analicemos. Nosotros sabemos que el capitalismo tiene su ventaja y su desventaja. También sabemos que el socialismo tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. La ventaja del capitalismo: al libre mercado, usted decide, usted elige lo que usted quiere. Usted puede comprar esto por este precio aquí, o puede ir allí a otra tienda a comprarlo en otro precio. Usted tiene libre competencia. Nadie controla lo que usted gana. Nadie controla que usted pueda poner una empresa e irle bien. En cambio, en el socialismo, el Estado controla hasta el dinero que usted gana. El Estado controla hasta el precio de algo que usted va a comprar. El Estado lo controla todo. Desventaja del capitalismo: existe una desigualdad muy grande. Los mayores empresarios
o la élite es la que tiene la mayor riqueza, mientras que los trabajadores siempre viven explotados y no ven tanto los beneficios de sus labores. Desventaja del socialismo. Dicen que quieren igualdad de salario, igualdad política, igualdad social, pero es algo injusto que usted trabaje, tenga una empresa, usted produzca mucho y los beneficios que a usted le corresponden tengan que repartirse a las personas que quizás no quieran trabajar. Eso es una desventaja. Y yo le pregunto, ¿con cuál te quedas? ¿Con el capitalismo o con el socialismo? Muchas gracias. Esperamos que esta exposición le haya servido de mucho. Dios les bendiga.